No sé si me escuchan. Eh, Vamos a estar iniciando ya. Hay mucha gente que sigue ingresando al Zoom, pero vamos a arrancar, sí, vamos a ir aceptando a todos. Bienvenidos entonces al Curvas Lite. Este es el primer taller que realizamos, está desprendido directamente del curso original del Curvas. Estamos junto a Juan Martín Núñez Silveira, que es especialista en cuidados críticos de SATI, staff del Hospital Italiano de Buenos Aires, y Nicolás Rux, que nos acompaña, el jefe de sección de rehabilitación y cuidados respiratorios del hospital. Queremos agradecerles también al Instituto Universitario del Hospital que nos está este, apoyando en esta actividad. Agradecerles a ustedes por la participación, esperemos que podamos aportarles algo con este taller, ¿sí? Tenemos gente de todos lados de Argentina, de Latinoamérica, de Europa, así que muchas gracias por participar. Ya somos más de 300. Sí, así que vamos a ir directamente a qué es lo que vamos a realizar hoy. Sí, el taller, este, diseñamos una hoja de ruta, así vamos a hacer una pequeña introducción de generalidades de asincronía, ¿sí? Simplemente repasando conceptos muy generales. Después vamos a ver dos casos clínicos, ¿sí? Que la idea del taller siempre es intentar una participación, ¿sí? Para que todos puedan interactuar, ¿sí? Y como somos tantos, diseñamos esta estructura, ¿sí? Ustedes recibieron un mail con un archivo, con los casos clínicos y un acceso a ver el video, así que igualmente lo vamos a poner acá, por si no lo vieron. Eh, Estén atentos porque en el momento que aparezcan los casos clínicos vamos a hacer algunas preguntas a través del Zoom que van a poder responder, ¿sí? Y vamos a ver la resolución, ¿sí? O cuáles son las opciones que disponemos y que nos aporta la bibliografía para resolver esto. Y por último vamos a hacer un pequeño cierre. Entonces, vamos a iniciar. Cuando uno busca una definición de asincronía, la verdad que la bibliografía, la cantidad que puede encontrarse es muy diversa, pero siempre se considera algo, ¿sí? Cuando uno habla de interacción paciente-ventilador, lo que piensa es en que haya una concordancia entre el esfuerzo del paciente en magnitud, en tiempo, en frecuencia, y que el ventilador, ¿sí? Acompañe forma adecuada. Cuando el ventilador no acompaña o no coincide de forma adecuada con el trabajo respiratorio que está haciendo el paciente, voy a tener una disincronía paciente-ventilador, una sincronía paciente-ventilador. ¿Sí? Es decir, lo que debemos buscar es que esta interacción justamente sea sincrónica, así que el ventilador sea sensible al inicio, ¿sí? Sea sensible al apoyo del trabajo, o la cantidad, la magnitud de la contracción de los músculos del paciente, y que la finalización, es decir, el pasaje de inspiración a expiración, también sea adecuado y que se corresponda justamente con la demanda del paciente. Entonces, si podemos leer, por ejemplo, una definición: la falta de concordancia entre el esfuerzo del paciente y el ventilador se denomina asincronía. Asincronía se refiere a que no hay asincronía, disincronía se refiere a que hay una alteración, ¿sí? Entre estas dos bombas. Nosotros siempre intentamos llevar este mensaje, ¿no? Uno tiene dos bombas trabajando al mismo tiempo. Una es la bomba muscular del paciente, que va a estar regulada por gran cantidad de variables, ¿sí? Aferencia y deferencia del sistema nervioso central, del sistema autónomo, que van a depender de eh, qué patología esté cursando el paciente en ese momento, si va a depender del grado de sedación que tenga el paciente en ese momento, de si tiene dolor, sedación, si tiene delirium. Entonces, cuando uno se para al costado de la cama del paciente, lo que tiene que hacer es ver el paciente de forma integral como primer paso, e interpretar qué es lo que sucede, intentar ver de qué forma trabaja esa bomba muscular y sobre qué sistema respiratorio está trabajando la bomba muscular, ¿sí? Porque también debemos conocer que la variabilidad de mecánica del sistema respiratorio que se pueden presentar, es decir, desde un paciente extremo obstructivo, ¿sí?
paciente POC, por ejemplo, obstrucción muy severa va a ser distinta a lo que puede presentar un paciente con una restricción severa, con fibrosis pulmonar. Entonces también tenemos que tener en cuenta que esa bomba muscular va a estar trabajando sobre un sistema respiratorio que puede modificar las curvas de flujo y de presión en el ventilador de una forma u otra, ¿sí? Entonces, en definitiva, esa alteración que yo voy a ver en las curvas de presión y flujo van a depender de todas estas variables. Entonces, nosotros el mensaje que siempre llevamos es que hay que mirar el paciente, ¿sí? Mirar cómo ventila el paciente, porque la realidad es que la contracción de los músculos respiratorios lo que va a hacer es disminuir la presión intratorácica alveolar, ¿sí? Que se va a traducir a vía respiratoria, se va a traducir al circuito ventilatorio y al ventilador. Y eso me va a generar una modificación en las curvas de flujo y presión. Pero lo que yo tengo que pensar es justamente eso, que la contracción de los músculos va a generar un descenso de la presión intraalveolar y dependiendo de toda la variabilidad de cosas que yo tengo adelante, ¿sí? Inclusive el seteo del modo ventilatorio, del modo ventilatorio que yo esté seteando en ese momento me puede generar una alteración u otra. Pero el mensaje es entender que hay dos bombas que están interactuando a la vez y que eh, tenemos que mirar al paciente, ¿sí? Para recopilar un poco más de información de la que vemos en la pantalla. Si bien también hay que interpretar también el grado de soporte ventilatorio que yo esté entregando. Si no es lo mismo estar en una etapa de soporte ventilatorio total, donde todo el trabajo ventilatorio lo hace el equipo, o si estoy en una etapa de soporte ventilatorio parcial, donde la interacción es más fluida. Sin embargo, se pueden encontrar alteraciones en las dos situaciones. Y esto es una frase textual de un trabajo de Broggiard, ¿sí? Que grafica un poco lo que les vengo diciendo, ¿sí? La detección de asincronías requiere un examen cuidadoso de las formas de onda de flujo y presión de las vías respiratorias, ¿sí? Que van a estar graficadas en la pantalla del ventilador, pero también necesito el examen clínico del patrón respiratorio del paciente, ¿sí? Porque la otra bomba también hay que evaluarla, ¿sí? Que es la muscular, ¿sí? Que es esa modificación de presión que genera el músculo respiratorio del paciente. Y cuando nosotros hablamos de clasificar las asincronías, también encontramos en la bibliografía variabilidad, ¿sí? Nosotros lo que siempre intentamos hacer o lo que mostramos es clasificar las asincronías en función de las variables de fase de los modos ventilatorios, ¿no? Yo voy a tener asincronías que las puedo agrupar en la fase de inicio de activación, voy a tener asincronías que las puedo agrupar en la fase de presurización, independientemente del modo, ¿no? Voy a tener asincronías que las puedo agrupar en la fase de ciclado y otras en la fase de base, ¿no? Esto, cuando uno ve en la bibliografía, encuentra algún otro tipo de clasificación, como vamos a ver ahora, pero la idea es simplemente siempre la clasificación sirve para interpretar y para intentar resolver, ¿no? Para ver dónde yo tengo que modificar algo y qué, en qué voy a estar influyendo cuando hago una modificación. Entonces, nosotros agrupamos las sincronías de Trier en disparo inefectivo, disparo demorado, autodisparo, las de ciclado, agrupamos a ciclado prematuro tardío, doble disparo, Trier reverso. En asincronías del límite, la más relevante es la sincronía del flujo, y las asincronías de base las separamos. Esta es otra propuesta. Este es un trabajo de Subirá del 2018 que eh, clasifican, fíjense, por ejemplo, en el periodo inspiratorio agregan trigger delay, ¿sí? Sincronía de flujo, ciclado prematuro, ciclado prolongado o trigger reverso, ¿sí? Entonces, cuando uno va a ver la bibliografía, puede encontrar alguna alteración o alguna diferencia en las clasificaciones. Eh, Sin embargo, la idea es, independientemente de esto, interpretar qué pasa en cada situación para no marearnos, ¿sí? Esta es otra propuesta, otra clasificación distinta,
de Pam, que tiene un poco de sentido. Él dice, bueno, en realidad siempre clasificamos a las asincronías como una variable de fase, pero tal vez lo que nos sirva es ver cuál es la situación clínica del paciente en ese momento en relación al drive ventilatorio. Es decir, yo voy a encontrar algunas situaciones cuando el paciente tenga un drive ventilatorio aumentado, que me va a estar asociado a una asistencia de paciente, y eso me va a generar algún tipo de asincronía particular o específica, como pueden ser la sincronía de flujo, un ciclado prematuro o un doble disparo o breath-stacking. Estas tres las clasifica en un paciente con drive ventilatorio aumentado, entonces yo puedo pensar o puedo relacionar la situación clínica con la sincronía que se puede presentar, qué es lo que debería hacer para resolverla. Este es el planteo en sí de esta clasificación particular, que debería ser la idea de todas las clasificaciones. Y por otro lado, él dice, bueno, si yo tengo un drive ventilatorio disminuido, puede ser que tenga sobreasistencia, y en este caso, él clasifica el trigger reverso, el ciclado tardío, el esfuerzo inefectivo y las apneas durante el sueño. Y tener asincronías, por supuesto que va a generar consecuencias, ¿sí? Consecuencias clínicas asociadas a disfunción diafragmática, ¿sí? Una injuria de la fibra muscular o debilidad por sobreasistencia o injuria por subasistencia, si un paciente con mucho trabajo ventilatorio o asincrónico, ¿sí? Puede que se genere en alguna situación particular una contracción céntrica del diafragma, eso va a generar injuria muscular, puede tener alteración del sueño, va a generar disnea, y cuando uno ve el outcome duro, ve que hay trabajos que muestran que podría generar dificultad en el winning, ¿sí? Más días de ventilación mecánica, y podría también generar, aunque la evidencia es baja en este sentido, aumentar la mortalidad en los pacientes que tienen un índice de asincronía mayor a 10. Esto es un trabajo de este año, una revisión que busca ver cuáles son justamente las consecuencias clínicas, y ven que cuando los pacientes tienen un índice de asincronía alto junto con un índice de trigger inefectivo alto, la tendencia a tener más días de ventilación mecánica es significativa, ¿sí? Y también encuentran, cuando juntan todos los trabajos, que podría aumentar la mortalidad los pacientes que tienen más cantidad de asincronía. Sin embargo, ellos aclaran que la certeza de esta evidencia es baja, ¿sí? Y que podría el resultado significativo no traducirse directamente en un resultado clínico. Nosotros les mostramos, les enviamos una propuesta de interpretación, ¿sí? Esto es como una guía para ir viendo los pasos para poder llegar yo a una interpretación y a una posterior resolución de las asincronías. Fíjense que primero lo que intentamos hacer es evaluar o ver si hay una discordancia o una alteración entre las curvas de flujo tiempo y presión tiempo. Eso yo lo marco como un evento asincrónico. Después lo que voy a hacer es identificar en qué modo estoy, ¿sí? Qué modo ventilatorio estoy seteando en el momento, porque depende del modo ventilatorio, depende qué es lo que pueda llegar a aparecer en un evento de asincronía o de interacción paciente-ventilador. Por supuesto que tengo que evaluar al paciente de forma integral, como lo dijimos a lo primero, viendo los antecedentes, la patología en curso, la situación de dolor, de sedación y de delirium, evaluar el medio interno, el estado ácido-base, ver la placa y ver la evolución clínica, ¿sí? Nunca podemos dejar de lado esto. Después voy a evaluar o intentar clasificar en relación a las variables de fase, como lo dijimos, bueno, en qué momento se está sucediendo esta alteración que yo veo en el ventilador. Una vez que identifico la sincronía, intentar pensar las causas, y esto me va a llevar directamente a la resolución. Ahora vamos a ir directamente al caso clínico. Uno, si ustedes vieron o tuvieron acceso a este archivo, es una paciente femenina de 56 años que ingresa a la ventilación mecánica con una insuficiencia respiratoria asociada a una realización de POC.
tiene como antecedente hipertensión arterial, es ex tabaquista, dislipémica, EPOC 4B. Al examen físico en ese momento la señora se encontraba intubada con pseudoanalgesia, con Camicu positivo RAS-1. Respondía a órdenes simples, estaba hemodinámicamente estable, sin necesidad de vasopresores, tenía una frecuencia cardíaca 95, saturaba 4% con FIO2 al 30, y la tensión arterial era de 144/66. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ver el ventilador, nos encontramos con el siguiente video, ¿sí? Que si ustedes no tuvieron acceso, lo mostramos ahora. Vamos a reproducirlo nuevamente. Bien, ahora les va a aparecer unas preguntas, ¿sí? En la pantalla directamente ustedes van a responder, ¿sí? Vamos a ir bien. Tincho, ¿querés pasar la primera pregunta? Ahí ya habilité la primera pregunta, Lean. Bueno, No sé si vos la ves, pero ya están no, respondiendo. no puedo votar. No, vos no podés votar. A ver si va apareciendo. Ahí siguen votando. Vamos Votó el votando bien. 50, votó el 50%. Bien, acá no tengo el seteo, ¿sí? Entonces es un poco más difícil saber qué modo. La verdad que si conocen el ventilador, se pueden dar cuenta bueno, por el color de las curvas, que bueno, no es la idea, pero ustedes se fijan, da la sensación que el tiempo inspiratorio varía, ¿sí? Da la sensación que esta longitud es menor a esta, como una ayuda por ahí, para intentar identificar el modo. Los Ahí niveles de estamos. presión Perdón, faltan estables. 100 por responder. Un minuto para que puedan Ujú. participar todos. Respondió el 73%. Bueno, ahí estamos. Ya no responde más nadie. Cortamos. Bueno, Ahí ven los resultados. Resultados. yo por ahí porque estoy compartiendo pantalla, no puedo ver. Puede ser. Bueno, el 50% dice que es presión control, el 25% dice que es un modo controlado por volumen, el 21% dice que es un modo presión de soporte y hay un 4% que se arriesgó por el modo CMB. Bueno, muy bien. Si ustedes se fijan, ¿sí? Eh, un poco lo que decía lo primero es que el nivel de presión, ¿sí? Se sostiene estable en todos los ciclos, ¿sí? Entonces acá voy a pensar que el ventilador controla la presión, ¿sí? Eh, entonces ahí puedo decir, bueno, si el ventilador controla la presión,
modo controlado por presión. ¿Sí? Eso es lo primero que podría pensar. Veo que tengo una curva de flujo desacelerada que también se condiciona con los modos de presión y veo que todos los ciclos ventilatorios los inicia el paciente. ¿Sí? Fíjense que como desde esta curva de flujo expiratoria da la sensación que el paciente inicia el esfuerzo en esta zona porque rápidamente quiere hacer el flujo positivo, es decir, está invirtiendo el flujo está saliendo por la válvula expiratoria, porque es la que sensa el respiratorio, y el paciente está invirtiendo el flujo, está haciéndolo positivo. Entonces está haciendo un esfuerzo muy grande para intentar gatillar el ventilador. Y por otra parte, tengo variabilidad en el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Entonces en los modos mandatorios continuos, uno lo que setea es tiempo inspiratorio. ¿Sí? Entonces, esta es una modalidad que se llama ventilación espontánea continua, presión control con un algoritmo de set point. Eso significa que es lo que habitualmente nosotros conocemos como presión de soporte. ¿Sí? Porque si yo tengo variabilidad del tiempo inspiratorio, ¿sí? Inicia acá, ¿sí? Eso significa que el tiempo inspiratorio no lo estoy controlando. Entonces, este modo es presión de soporte. ¿Sí? Vamos, espero que les haya ayudado, ¿sí? A identificarlo. ¿Sí? También lo que podemos ver que esto es más difícil, pero presión de soporte, en este caso cicla por caída del pico flujo inspiratorio, porcentaje de caída del pico flujo inspiratorio, ¿sí? Eh, y es lo que vemos, ¿sí? Digamos, cuando llega a un porcentaje, fíjense que como este pico flujo inspiratorio fue menor que este, ¿sí? El porcentaje se logra un poco más tarde. ¿Sí? Entonces esta es otra información que yo tengo, porque el porcentaje es siempre el mismo. Tincho, si querés pasamos a la otra pregunta y Dale, vamos. ahí iniciamos la segunda pregunta. Ahí están votando. ¿Cuál? Decime la pregunta, por favor, porque yo no la veo. La pregunta 2 es, ¿en cuál de las variables de fase podrían clasificar a la sincronía? Están votando más rápido que el anterior. Bien. Asumimos que hay una sincronía, ¿no? Voy a reproducir el video otra vez para que se vaya viendo. No, este no. Ahí. ¿Cómo vamos, Tincho? Ahí estamos llegando al 75% de los participantes, más o menos los mismos que votaron en la primera pregunta. Ahí doy unos segundos más y finalizo. A ver, creo que no vota más nadie. 80% participó. Ahí estamos. Bien. Finalizamos. Comparto la respuesta. Un 54% dice que la sincronía se encuentra en la variable de inicio. Un 28% la ubica en la variable de fase de ciclado. Un 12% en la variable de fase de base y un 6% en el mantenimiento. Bueno, más de la mitad entonces dijo que lo asocia a una asincronía de inicio. Sí, vamos a la siguiente pregunta. Vamos todos juntos, ¿sí? Así Dale. lo respondemos de antemano.
Pregunta 3 es ¿qué nombre le pondrían a la sincronía? Ahí vamos. Ahí están votando. Recordemos que vemos una paciente con obstrucción severa del flujo aéreo, ¿sí? Vemos un patrón bifásico de ¿Se respiración, frenó, ¿sí? se frenó la votación? No pude votar, ¿No? dice. Sí, espera que se frenó la votación. Vamos de vuelta. Bueno, damos un minuto, reproducimos el video. Eh, se cerró solo la votación. Por ahí podés poner de vuelta la Ahí pregunta. la puse de vuelta. Bueno, Perdón, se cerró sola la votación. Ahí pueden votar de nuevo. Se volvió a cerrar sola. Bueno, pues tenemos casi un 70% y hay una clara tendencia, ¿no? Sí, hay una tendencia al esfuerzo ineficaz. fuerza ineficaz. Bien. Bueno, efectivamente. La mayoría, más de la mitad, lo asoció a una desincronía de inicio y como efectivamente respondió también más de la mitad, esta es un esfuerzo inefectivo, ¿sí? Fíjense que, vamos a reproducir hasta el final, durante la fase expiratoria el paciente quiere invertir el flujo. El flujo está saliendo por la válvula expiratoria, ¿sí? Y quiere hacerlo positivo. Y eso lo que me marca es una disminución de la presión a nivel alveolar, ¿sí? Y rápidamente disminuye la cantidad de aire que sale por la válvula expiratoria. Eso significa que el paciente está intentando invertir el flujo. ¿Y cómo lo invierte? A expensas de contraer los músculos inspiratorios, ¿sí? Bien. Vamos a ver brevemente este video. Este ya lo vimos. Siguiente. Fíjense que esta paciente, digamos, el esfuerzo inefectivo está muy descrito en pacientes con obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? En pacientes de POC, en ventilación mecánica. La situación mecánica de la alteración en la frecuencia pulmonar, ¿sí? La mayor compliance y el aumento de la resistencia, hace que estos pacientes tengan una tendencia a atrapamiento aéreo, ¿sí? Y cuando intentan tomar aire, o como están en una situación de no solo PIP intrínseca, sino de desventaja mecánica, una posición de desventaja mecánica en sus músculos respiratorios. Fíjense cómo en la ecografía diafragmática el diafragma está aplanado, ¿sí? Su contracción no se traduce en un cambio importante de presión en la vía aérea, y asociado a que su PIP intrínseca o la cantidad de aire que todavía quiere salir por una vía de conducción muy estrecha, hace que ese esfuerzo se pierda, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es poner a disposición todo lo que haga mejorar la obstrucción al flujo aéreo, desde la situación médica con terapia de higiene bronquial y aerosolterapia, con el tratamiento, eh, si es que requiere antibiótico correspondiente, y ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos para intentar mejorar
esta situación, ¿sí? Voy a reproducir el video nuevamente. Fíjense que cuando el paciente contrae, ¿sí? Pierde el esfuerzo, ¿sí? El flujo intenta ser positivo, no lo logra, entonces tiene un ciclo mandatorio y un esfuerzo inefectivo, ¿sí? Ciclo mandatorio y un esfuerzo inefectivo. Un índice de asincronía alto. Lean, ¿querés que habilitemos la pregunta 4? Que son Dale. cuáles serían las causas de esta sincronía. Bueno, la repasamos entonces. Habilito. Pueden votar. Ahí están pudiendo votar tranquilamente. Va un 70%. Van las tendencias. Un 20% dice que es por autopip o por pip intrínseca. Hay un 11% que dice que hay debilidad del paciente. Un 9% lo atribuye a la sensibilidad del trigger elevado. Un 2% a presión de soporte elevada. Y hay un 57% que dice que todas son correctas. Finalizamos. A ver. Ya respondió el 80%. Ahí estamos. Esos son los resultados, lean. Muy bien. 57% dice que es a causa de PIB intrínseca, presión de soporte elevada, debilidad del paciente y sensibilidad del trigger. Muy bien, efectivamente todas estas opciones podrían ser una causa de esta sincronía, ¿sí? La PIP intrínseca, como recién explicamos, ¿sí? Va a ser que haya un delta de presión entre la vía aérea y el ventilador, entonces la tendencia del flujo va a ser en expiración. Eso significa que cuando el paciente tome aire, va a primero tener que invertir esa presión para que después se transmita a la vía aérea y al circuito ventilatorio y sensar y estimular, digamos, el nivel de trigger para que inicie efectivamente un ciclo mandatorio. Vamos a ver que el paciente sobreasistido, ¿sí? Con presión de soporte elevada también puede generar o puede facilitar esta sincronía, ¿sí? Esto es algo que vamos a intentar explicar y queremos que ustedes se lleven una idea un poco más ampliada de las causas del trigger inefectivo. Por supuesto, con una sensibilidad muy alta, muy dura, si un trigger duro favorece esto, y la debilidad del paciente también. Entonces, vamos nuevamente o vamos a tratar de ver un poco de forma integral, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes ven esta imagen de lado, ¿sí? Esto es de un trabajo, ¿sí? De Murias, médico de nuestro medio. Ustedes ven que uno puede pensar que cuando el paciente contrae sus músculos inspiratorios, ¿sí? Está bajando la presión alveolar, que se va a traducir a la vía aérea de conducción central, y eso se va a traducir al circuito ventilatorio del paciente, ¿sí? A la vez el ventilador, ¿sí? Lo que debe hacer es mandar aire, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos una curva de flujo-tiempo, ¿sí? Una curva de presión esofágica en tiempo. La presión esofágica, por supuesto, representa la presión pleural, el esfuerzo muscular del paciente. Y una curva de presión en tiempo, ¿sí? La línea punteada roja es la presión alveolar, ¿sí? De ese momento, ¿sí? Esta es una curva que nosotros no tenemos graficado en el ventilador, porque no tenemos un monitoreo continuo de la presión del paciente, tampoco tenemos un monitoreo continuo, si es que nuestro paciente no tiene un balón esofágico, de la presión esofágica.
Por eso siempre remarcamos que tenemos que intentar mirar al paciente en el costado de la cama, porque no tenemos el monitoreo de la contracción de esos músculos inspiratorios. Entonces, si ustedes observan, esta línea azul que yo marco se corresponde con el cese del esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿sí? Y si ustedes ven, el ciclo mandatorio, ¿sí?, continúa, ¿sí? El cese del esfuerzo del paciente se da casi en la mitad del ciclo mandatorio, y cuando el ventilador efectivamente pasa de inspiración a expiración, yo ya tengo un tipo de una aspiración mecánica, una aspiración neural del paciente. Entonces, cuando el paciente quiere volver a tomar aire, es decir, vuelve a hacer el swing de presión esofágica, nosotros vemos que lo único que está haciendo es disminuir la presión alveolar, la cual no se llega a transmitir a la vía aérea principal y al circuito ventilatorio. Entonces lo que hace es que pierda ese esfuerzo inefectivo. ¿Por qué? Porque todavía tengo un tipo de presión hacia expiración, ¿sí? Todavía tengo PIP intrínseca, o aire acumulado que todavía no sale. Entonces el mensaje un poco que también queremos llevar nosotros es ante el ciclado. ¿Sí? Es importante hacer coincidir cuando el paciente deja de hacer esfuerzo inspiratorio con el ciclado del ventilador. Y vamos a ver que eso se va a traducir en menor cantidad de asincronía asociado a un trigger inefectivo. Fíjense que este trabajo es muy interesante. Vamos a mostrar dos trabajos que para nosotros son relevantes. Este es un trabajo de Nava del 95, y ellos lo que hicieron en pacientes obstructivos, ¿sí? 10 pacientes con obstrucción al flujo aéreo, un nivel de soporte seteado de base, luego le sumaron a ese nivel de presión de soporte 5 centímetros de agua más, y después al mismo nivel de presión de soporte base le restaron 5 centímetros de agua. Y lo que vieron que la cantidad de asincronías disminuía significativamente, ¿sí?, cuando se disminuía el nivel de presión de soporte. Esto está asociado a que un paciente sobreasistido va a generar probablemente mayor cantidad de volumen y el tiempo necesario para expirar sea mayor, y también podría ser, ciclado en ese momento haya sido más tarde, asociado a un nivel de presión de soporte elevado y haya terminado desencadenando esfuerzos posteriores. Este es un primer acercamiento que nos dice que un nivel de presión de soporte elevado podría generar esfuerzos inefectivos. En el mismo trabajo, fíjense que ellos midieron PIP intrínseca con balón esofágico, y lo que vieron es que cuando al nivel de presión de soporte le agregaban PIP, digamos, seteada, del 75% de la PIP intrínseca, lo que observaban era que disminuía de forma significativa la cantidad de esfuerzos inefectivos y la PIP intrínseca, la PIP dinámica. Entonces, acá tenemos otro parámetro que nos dice que setear de forma adecuada la PIP para contrabalancear la PIP intrínseca del paciente va a tener un efecto en la cantidad de esfuerzos inefectivos posteriores. ¿Sí? Este es otro trabajo de que les hablaba, el trabajo de Thiel de 2008, que hace algo similar. En este trabajo lo que ellos buscan es agregar PIP, disminuir el nivel de presión de soporte y optimizar el tiempo inspiratorio. La mitad de estos pacientes eran obstructivos, ¿sí?, con patología obstructiva, y lo que hacían era, primero agregar PIP, después en otro seteo lo que hacían era disminuir el nivel de presión de soporte hasta que el paciente deje de tener esfuerzos inefectivos, que efectivamente sucedía. Fíjense que desde un nivel de presión de soporte y de base y PIP, cuando bajan el nivel de presión de soporte, el índice de asincronía asociado al esfuerzo inefectivo baja significativamente, inclusive hasta una media de 0. ¿Sí? Y lo que es interesante, que es un poco lo que decíamos anteriormente, asociado al ciclado, ¿sí?, a tener en cuenta el ciclado del paciente, cuando ellos optimizaban el tiempo inspiratorio y como estaban en modalidad espontánea, la forma que tenían de hacerlo era aumentar el porcentaje de ciclado, es decir, hacían que el ventilador cicle a una tasa de flujo más alta, es decir, que cicle antes. Veían que la cantidad de esfuerzos inefectivos disminuía,
pero no tanto como optimizar el nivel de presión de soporte, pero también vieron que el trabajo asociado al trigger, ¿sí? Y el trabajo ventilatorio total disminuía de forma significativa cuando optimizaban el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Entonces no solo mejora la cantidad de esfuerzo inefectivo, sino que baja el trabajo respiratorio del paciente. Y esto es un poco lo que nosotros queríamos que ustedes tengan en cuenta al momento de parar al costado de la cama del paciente y vean que el ciclado es importante, aparte del nivel de asistencia que estemos seteando. Fíjense un poco lo que decíamos, cuando se el nivel de presión de soporte, el índice de asincronías baja a 0. Y la pregunta es, bueno, yo bajo el nivel de presión de soporte y no, el paciente está más taquipnéico. Mira, ahora iba a 30, sí, ahora va a 38. Bueno, lo que vieron es que efectivamente lo que marcaba el ventilador era mayor, pero la frecuencia total era la misma, solamente que antes no la veía. ¿Sí? Yo veía en el ventilador que tenía menor frecuencia respiratoria, pero no estaba evaluando los esfuerzos inefectivos, y cuando el paciente logra gatillar todos los ciclos ventilatorios, da la sensación que está más taquipnéico, pero la frecuencia respiratoria alta ya la tenía, solamente que no la mostraba en el ventilador porque tenía gran cantidad de esfuerzos inefectivos. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, y no solo eso, sino que vean que el trabajo ventilatorio aumentaba mucho. Y tener esfuerzo inefectivo aumenta mucho el trabajo respiratorio, ¿sí? Porque es una contracción muscular que no se traduce en una ganancia de flujo, ¿sí? En una ganancia de flujo y de presión. ¿Sí? Entonces el paciente va a estar haciendo una contracción con una fuerza elevada contra ninguna entrega. Entonces esto es algo también para tener en cuenta. Vamos a ver brevemente este caso. ¿Sí? Fíjense, un poco asociado, quiero mostrar esto asociado al tiempo inspiratorio. ¿Sí? Fíjense, este es un paciente ventilado en ventilación mandatoria continua, controlada por presión, ¿sí? Presión control, 15 de respiratoria, desde 10 de presión inspirada, 0,85 de TI, 24 de FIO, 6 de PIP. Fíjense, unas curvas, lo que yo tengo acá, hace un esfuerzo y pierde, ¿sí? Esfuerzo inefectivo. Y aquí nuevamente, ¿sí? Hace otro esfuerzo inefectivo. Fíjense que lo que hicimos fue una sola aplicación en el ventilador, solamente se bajó el tiempo inspiratorio, ¿sí? Pero el tiempo inspiratorio no se bajó solo por lo que la fluorografía, sino porque estábamos viendo que el tiempo inspiratorio del paciente era menor. ¿Sí? Cuando nosotros mirábamos al paciente, su ventilación daba la sensación que era corta, ¿sí? Una ventilación rápida y superficial. El tiempo inspiratorio a 0,65 no pierde más esfuerzo, ¿sí? Entonces, es importante ajustar el ciclado, hacer coincidir el ciclado, y eso va a tener un efecto, no solo en resolver el esfuerzo inefectivo, sino también disminuir el trabajo ventilatorio del paciente. Entonces tenemos varias herramientas, ¿sí? Para intentar abordar esta sincronía en particular. Es ajustar el nivel de sensibilidad del trigger, ¿sí? El trigger más sensible que no genera autodisparos, optimizar la sedación del paciente, ¿sí? Intentar disminuir la presión de soporte, es decir, no sobreasistirlo, setear un nivel de PIP óptimo, ¿sí? Si el paciente tiene PIP intrínseca, debería poner un PIP seteada, esto va a tener un efecto, y ajustar correctamente el criterio de ciclado, y lo que vemos que en los pacientes obstructivos, subir el criterio de ciclado, ¿sí? Hacer ciclar antes, eso le va a hacer coincidir más con su tiempo inspiratorio, va a tener un efecto en el trabajo inspiratorio y en la cantidad de esfuerzo inefectivo. Entonces, nos consideramos importante este abordaje, ¿sí? Queremos ampliar un poco la visión, siempre se asocia al trigger, a la debilidad, al nivel de presión de soporte, eso es muy importante. También tengamos en cuenta el ciclado en el paciente, en soporte o en ventilación mandatoria.
Bien. Tincho, no sé si vos querés agregar algo de lo que vimos. No, súper, súper completo, Lean. Lo único, recalcarlo, como decías vos al principio, tener en cuenta los antecedentes del paciente. Esta es una sincronía que se asocia mucho al paciente POC, entonces tenerlo presente, saber que nos podemos encontrar con esto cuando el paciente esté interactuando con el ventilador es un poco ir pensando en qué podemos optimizar para que esto no ocurra o ocurra en la menor cantidad de veces posibles, pero nada más. Bárbaro. Bueno, si querés, Tincho, pasamos al caso 2. Dale, tomo yo la posta. ¿No? Ahí se ve bien mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Bueno, pasando al caso 2, este es un paciente masculino de 81 años que tiene como motivo de ingreso paraparesia con debilidad muscular proximal en miembros superiores e inferiores con sospecha de síndrome miasteniforme. El paciente tiene antecedentes de cáncer de próstata con tratamiento oncológico. Se encuentra intubado en este momento bajo pseudoanalgesia con dexmedetomidina y fentanilo, un RAS de -2, responde a alguna orden simple, ¿sí? Y hace 60 minutos previos le han cerrado el propofol. Hemodinámicamente estable, sin necesidad de vasopresores. El paciente presenta como signos vitales frecuencia cardíaca de 89, frecuencia respiratoria de 27, satura al 97%, ¿sí? Con una FiO2 del 35. El abdomen se encuentra blando, diuresis por sonda vesical, un balance negativo, ¿sí? En tratamientos con gamma globulinas. Esta es un poco la radiografía, que la tenían compartida en el PDF, pero para los que no lo pudieron ver. Y cuando vamos al ventilador nos encontramos con esto. Lo dejo unos minutos para que lo vean. Este es el video que tenían compartidos todos. Vamos a compartir las mismas preguntas que el anterior, ¿sí? Vamos a pausarlo ahí y vamos a abrir la votación. Bueno, ahí les mando la primera pregunta del caso 2. Iniciar. Bien, ahí ya tienen acceso a la primera pregunta, que es ¿cuál es el modo ventilatorio? ¿Sí? Ahí arrancaron a contestar. Se va Voy encargando la respuesta. reproduciendo. Se va reproduciendo el video nuevamente si lo quieren revisar. Quizás los que están un poco más familiarizados con este ventilador se dan cuenta por las curvas, ¿sí? Como decía Lean, no es la idea, pero si podemos ir analizando la forma de onda, la forma de onda de presión, la forma de onda de flujo, nos podemos ir dando cuenta de cómo está configurado el ventilador, ¿no? ¿En qué Bien, modo? sí, respuestas. Vamos 63. Esperamos un segundo más. Dale. Dejo ahí. Hay una tendencia clara ya, estamos al 70%. Un Bueno, segundo más. Ya te paso, Tincho, las respuestas. Bueno, tenemos 9% volumen control, ¿sí? 77% presión control, 12% presión de soporte, 2% CMB. bien. Bueno, como analizábamos el video anterior,
si vemos, tenemos la curva de presión-tiempo arriba, la curva de flujo-tiempo en el medio y la curva de volumen. Fíjense que la curva de presión es cuadrada y es constante, entonces estamos hablando de un modo por presión. Ahora bien, otra cosa que tenemos en cuenta es que los tiempos inspiratorios, lo mismo que decía Lean, son iguales en este caso, a diferencia del modo anterior, que eran dispares, ¿sí? Entonces nos está hablando de que nosotros estamos controlando el tiempo inspiratorio. Entonces, es un modo mandatorio, controlado por presión. Si observamos un poquito más en el ventilador, van a ver que tenemos seteada una frecuencia respiratoria, ¿sí? Eso quiere decir a favor de que es un modo controlado. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería que es un modo continuamente mandatorio controlado por presión. ¿Sí? Bien, ¿querés pasar a la segunda pregunta, Lean? Bien, vamos a la segunda pregunta del caso 2. Muestro el video de nuevo. Es, ¿en cuál de las variables de fase podría clasificar la sincronía? Bien, interesante esta, ¿eh? Esta pregunta. Ahí se va a reproducir el video. Bueno, arrancó una opción bien alto y ahora está bajando, ¿eh? ¿Sí? Bien, Sí, yo voy reproduciendo el video mientras tanto. bien, van 70%, esperamos un segundo más. Se va a Dale. repetir el video. Por si hay alguna duda. Bien, voy a 73% votaron, voy a finalizar. Dale. Inicio trigger 21%, mantenimiento 17%, ciclado 57%, acá ganó ciclado, y Ganó base 6%. ciclado. Bien. Si nosotros observamos, hay como varias cosas para ver en este video, ¿no? En un principio, lo que puede llegar a confundir es cómo la fase de mantenimiento del flujo tiene esta muesca hacia arriba, quiere decir que acá hay un aumento o una ganancia de flujo, ¿sí? Nuevamente. Fíjense que en la curva en la que el paciente logra gatillar solo y no hay intervención del ventilador, cómo es la curva de flujo, y fíjense en la fase, en el ciclo que es mandatorio, donde inicia el ventilador, cómo es la curva de flujo. Fíjense que en este punto hay una pequeña contracción del diafragma que hace que haya una ganancia de flujo. Lo otro que podemos ver es cómo esta fase del flujo expiratorio, que debería ser lineal como en este punto, hay una ganancia de flujo nuevamente, ¿sí? Quiere decir que el flujo no está yendo hacia la válvula expiratoria y se lo está queriendo quedar el paciente, ¿no? Entonces acá tenemos dos situaciones distintas. Esto puede asemejar una sincronía de flujo o de la fase de límite, y esto puede asemejar una sincronía de ciclado prematuro. Entonces, ¿dónde podemos ubicar nosotros a la sincronía? En la fase de ciclado, que es donde principalmente tenemos el problema, digamos, ¿sí? Fíjense cómo en algunos ciclos inicia el ventilador, y ahí lo vemos en la fase de ciclado, ¿sí? Ahí es donde principalmente se reconoce esta sincronía. Y en algunas opciones, en algunas situaciones, alcanza como una especie de doble disparo, ¿no? Bien, la pregunta 3, Lean, por favor. Arrancamos la pregunta 3, ¿sí? Ahí inicio, ya pueden responder. La pregunta es, ¿qué nombre le pondrían a la sincronía? Y acá se va a armar. Acá sí, va a estar lindo. Ya se están quejando en el chat de que hay trampa, ¿eh? No hay trampa, chicos, quédense tranquilos. Hay trampa acá, dicen.
hay trampa, no hay trampa. No puede, Victoria dice que no puede ver la encuesta. Está funcionando. Está funcionando, Victoria. ¿Estás en celular? Por ahí es por eso. Aunque igual funcionaba en celular. Sí. ¿Cómo viene la tendencia? Hay algunos comentarios de que hay más de una sincronía, ¿sí? Elijan alguna, elijan una, ¿sí? De las Claro. que creen que está, intenten orientarse por una. Y ahora lo vemos. Va 73%. Bien. Esperamos un segundo, 74%. Bien, finalizo. Dale, contame los resultados porque yo no lo veo. Sí, asincronía de flujo insuficiente, Ujú. 12%. Asincronía de ciclado prematuro, 55%. Trigger reverso, 13%. Y doble disparo, 19%. O sea, Es- yo creo que te repita, Ganó el 5 ciclado prematuro, ¿no? ciclado prematuro. Bien. Son 3. Como comentaron por ahí, son 3 asincronías. Comentaron varios en el chat que había más de una sincronía. Bueno, el problema acá es que hay una sola sincronía en realidad, que es la que produce todo lo que nosotros vemos, ¿no? Como el ciclado prematuro, vemos como un doble disparo, que es un trigger reverso. ¿Sí? La sincronía en este caso es un trigger reverso y vamos a ver por qué. ¿Sí? Esperen que les muestro el video nuevamente, porque seguía una parte más que no vimos. Fíjense cómo, primero, hay varios ciclos mandatorios, ¿no? Cuando hay un ciclo mandatorio, fíjense cómo a mitad del ciclo se activa el diafragma y genera lo que nos parece un ciclado prematuro, ¿sí? Que puede confundir a todos, ¿no es cierto? En el siguiente ciclo, fíjense cómo nuevamente se activa el diafragma después del inicio del ventilador y la contracción es tan fuerte que desencadena un doble disparo. Pero sigue siendo la misma asincronía, digamos, el trigger reverso, que varía. Ahí el operador lo que hace es aumentar el tiempo inspiratorio, ¿sí? Si fuese un ciclado prematuro, nosotros lo podríamos salvar de esa manera, pero fíjense cómo nuevamente inicia el ciclo mandatorio, se produce la contracción del diafragma y otra vez parece un ciclado prematuro. Pero esto pasa porque la contracción se da después del inicio del ventilador, ¿sí? Cuando el paciente Nacho, logra... Sí, te interrumpo un segundo. sí. Por ahí te ayuda a crear un comentario. Dice, el segundo disparo del doble disparo lo inicia el paciente, dice. Si querés por ahí puedes aprovechar y aclarar eso. El En la segundo misma. disparo, a ver en el chat. En el segundo disparo del doble disparo lo Sí, inicia el paciente. está bien. Está bien, está perfecto, Noelia, lo que decís. Lo que justamente iba hacia eso, ¿no? En el trigger reverso se presentan dos situaciones que son claras. Una cuando el paciente tiene drive ventilatorio y una cuando el paciente no lo tiene. Cuando el paciente no tiene drive ventilatorio, que es el paciente que encontramos en sedación profunda, donde es siempre gatillado por el ventilador, que es el trigger reverso puro, digamos, donde el ventilador está gatillando al diafragma. Cuando la situación es como esta de este video, donde el paciente tiene drive, y lo notó muy bien Noelia, porque hay algunos ciclos en los que inicia el paciente y después responde al estímulo del ventilador, desfasado en este caso. En esos casos, cuando tiene drive, estamos hablando de un entrainment o un arrastre de frecuencias, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando al principio de la clase Lean decía que tenemos dos bombas trabajando al mismo tiempo, en este caso de este tipo de asincronías, el trigger reverso, lo vemos muy claramente porque hay una discordancia entre los tiempos de contracción y los tiempos de frecuencias respiratorias, ¿sí? El ventilador va a una frecuencia y el oscilador central del paciente va a otra frecuencia. Entonces lo que nosotros vemos es esta situación, ¿sí? Donde cuando el paciente activa solo la ventilación, se activa perfecto el ciclo, y situaciones donde el ventilador activa y el paciente activa unos milisegundos después y vemos este tipo de asincronías, ¿sí? Esto es importante porque nos va a dar dos soluciones distintas, ¿sí? Es importante que podamos identificar estos pacientes, el que tiene drive y el que no tiene drive,
cuando hay un trigger reverso como este, que acá se ve claramente, ¿sí? Como el paciente inicia bastante después que el ciclo mandatorio, y acá lo hace el paciente, ¿sí? Y el ventilador responde. ¿Se entiende la diferencia? Eh, Fíjense cuando el operador va a aumentar el tiempo inspiratorio, eh, cómo se mantiene la sincronía, digamos, porque no es la solución aumentar el tiempo inspiratorio. Cuando el paciente activa el ciclo, no pasa nada. Cuando lo activa el ventilador, el diafragma responde después, ¿sí? Por más de que yo aumente el tiempo inspiratorio. Perfecto, Pero responde. porque es una cuestión refleja, digamos, ¿sí? Acá el problema es que el ventilador está activando receptores de estiramiento, ¿sí? Y el diafragma responde después. Ahí en ese ciclo se ve perfecto. Primero no hizo nada. Acá fíjense cómo se robó pico flujo expiratorio. La contracción no fue tan grande, digamos. Activa al paciente nuevamente. Es bastante complicado de ver, digamos, si uno no tiene quizás el ojo entrenado, pero les voy a mostrar algunos tips como para que uno pueda identificarlo sin la necesidad de un balón esofágico, que sería la manera ideal, ¿no? Como les mostraba anteriormente, fíjense cómo en este punto se produce la contracción del diafragma, bastante lejos del inicio del ciclo, cómo se prolonga hasta este punto, ¿sí? Fíjense cómo hay una pérdida del pico flujo expiratorio en comparación del ciclo anterior y cómo hay una ganancia de flujo en la fase expiratoria que no debería existir, ¿sí? Si yo tuviese una curva de balón esofágico, lo que vería es este punto, cómo arranca acá la contracción del diafragma, bastante lejos del inicio mandatorio, ¿sí? Genera la presión negativa del diafragma y vamos a ver estas curvas, ¿sí? Lo que les decía del pico flujo expiratorio, fíjense cuando se produce el trigger reverso, cómo el pico flujo expiratorio desaparece en comparación con el ciclo donde el paciente puede iniciar solo. ¿Sí? Eso es otra pista que tenemos. Ahora, este trabajo es muy interesante, es una tesis de una respiratory therapist de Canadá, donde Yo identifica... ¿Sí? tengo la pregunta 4, las Ah, causas. perdón, me estoy adelantando. Cuando me causar, vemos las causas, por si las Dale, dudas. dale, Mandamos, dale. Pregunta perdón. 4, digamos, si les va a aparecer la pregunta, es ¿cuáles son las causas de esta sincronía? Así respondemos esto y Dale, y seguimos. seguimos. Vos y yo voy, me cebo un poco, vos frename. Sí, sí. Bueno, vamos esperando las respuestas. Voy respondiendo una pregunta que pusieron acá en el chat que dice si no sería también un overshoot. No, en este caso no es un overshoot porque sería otra situación, digamos, que tiene que ver con cuando hay un inicio muy veloz, digamos, de la presión, un ascenso rápido de la presión, donde nosotros vemos un pico al inicio del ciclo. No sería un overshoot en este caso. Jorge comenta si aumentando la presión podemos abolir el reflejo. Ya llegamos a eso, Jorge, ya charlamos de eso. Bien, siguen respondiendo, 67%, esperamos un poquito más, así se van Dale. cargando todas las respuestas. Bien, llegamos al 70%, vamos a Dale. cerrar. Los resultados son causas, flujo insuficiente 15%, respuesta refleja del centro respiratorio a la insuflación pasiva 72%, PCO2 elevada 3%, tiempo inspiratorio insuficiente 11%. Bien. Bueno, es un poco lo que hablamos hace un ratito, que en este caso hay una respuesta refleja al estímulo por parte del ventilador.
¿sí? Que eso sería el trigger reverso, o sea, es justamente lo inverso que pasa normalmente, ¿no? Cuando el paciente activa el ventilador, en este caso el ventilador es el que está activando al diafragma por un mecanismo reflejo. Lo que les quería dejar en claro es que por ahí ustedes lo van a leer en la bibliografía, que cuando hablan de esta sincronía mezclan mucho los conceptos de trigger reverso y entrainment. El entrainment es este arrastre que decíamos al principio, donde el paciente tiene su drive disminuido, como en el caso que estamos viendo del paciente que tiene una sedación, ¿sí? Ese drive está disminuido, pasa a un control un poco más bajo, no tan cortical. Entonces, de esta manera, el centro nervioso no puede acoplarse perfectamente al ventilador, sino que él va a su ritmo y cada tanto es activado por el ventilador. Entonces tenemos la coexistencia de las dos situaciones. El entrainment, donde hay un arrastre de la frecuencia respiratoria, y el trigger reverso, donde el diafragma es activado por el ventilador. En este gráfico lo que nosotros vemos es curva de presión, curva de flujo-tiempo, volumen-tiempo, presión esofágica, ¿sí? Y la presión pleural. Fíjense cómo el inicio siempre es mandatorio, que es lo que decíamos, ¿sí? El inicio es mandatorio, y cómo hay una respuesta diafragmática bastante importante después, que lo vemos con el swing esofágico. Y fíjense un detalle muy interesante, cómo esto es bien repetitivo, ¿sí? Se da un trigger reverso, un ciclado mandatorio, un trigger reverso, un ciclado mandatorio, y se repite en el tiempo, ¿sí? Es una de las características de esta sincronía. Fíjense cómo cuando hay un ciclo mandatorio, ¿sí? El ventilador inicia, el paciente no hace nada y nos damos cuenta porque en este caso la presión esofágica es positiva, pero cuando se produce la sincronía, el ciclado es mandatorio, el paciente responde. Fíjense, la ganancia de volumen es casi el doble, es monstruoso, ¿sí? Lo vemos también en la curva de presión, porque en todos los casos se está desencadenando un doble disparo. La presión se eleva bastante más que en el ciclo mandatorio, y esto corresponde a esta doble ganancia de volumen, ¿sí? Fíjense cómo también esto se ve reflejado en la presión transpulmonar que se desencadena. Entonces, esta sería una situación de trigger reverso bastante peligrosa, porque el paciente se va a seguir injuriando. Acá no tenemos valores, pero casi se va al doble, ¿sí? Fíjense cómo el mandatorio es 8 mililitros kilo, y cuando el paciente alcanza se va casi a 1200 litros. Un montón, ¿sí? Esto es lo que decíamos al principio, un poquito más agrandada la imagen. Fíjense cómo tenemos curva de presión, curva de flujo y curva de presión esofágica. Fíjense cómo hay un inicio mandatorio, ¿sí? El paciente tiene este desfasaje, ¿sí? Un desfasaje desde el inicio a la contracción del diafragma, que se da en este punto, y lo que nosotros vemos acá es cómo desencadena un doble disparo, ¿sí? Este es el ciclo mandatorio, perdón, del ventilador. Este es el tiempo inspiratorio del paciente, y lo que remarca este gráfico es cómo el tiempo de la contracción del diafragma siempre es menor al tiempo de cuando hay un ciclado por parte del paciente, ¿sí? Es otra de las características. A ver, veo que hay cosas en el chat, ¿no? Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo se solucionaría, Tincho, para cuando quieras? La última Bien, pregunta. sí. Berkan hace una pregunta que dice si es en pacientes sedados, para confirmar la respuesta pliométrica del diafragma. Sí, se dan pacientes sedados principalmente, ¿sí? Aunque van a encontrar descrito en la bibliografía que también en pacientes dormidos se puede dar este tipo de asincronías, inclusive en pacientes con muerte cerebral han visto cómo el centro más basal responde. Esta imagen se las quería mostrar porque es una manera que tenemos nosotros para identificar la sincronía si nosotros no tenemos balón esofágico. Obviamente esta imagen o estas curvas representan al caso que les decía previamente de cuando el paciente no tiene drive, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo el paciente no activa en ninguno de los ciclos, ¿sí? Sino que es activado por el ventilador, y es el trigger reverso puro, digamos, ¿sí?
Fíjense cómo los operadores hacen una pausa expiratoria, una maniobra de oclusión, y como no hay estímulo por parte del ventilador, el diafragma no reacciona, ¿sí? No pasa nada. Pero cuando ahí empieza otra vez el ciclo mandatorio, inmediatamente el diafragma responde, ¿sí? Entonces, esto sería una manera casera, sin necesidad de balón esofágico, de identificar esta sincronía en los pacientes que no tienen drive, ¿sí? Esto les quería mostrar, es un paciente con un balón esofágico que pudimos monitorear. Fíjense cómo acá lo vemos en vivo, cómo activa el ciclo mandatorio y el diafragma del paciente responde después. Fíjense, en este caso, cómo desencadena un doble disparo, ¿sí? La contracción muscular posterior al inicio, ¿sí? Fíjense que es bastante importante la contracción del diafragma, y esto tiene que ver con esta reacción pliométrica que muy bien comentaba Berkham, que el diafragma tiene una respuesta bastante interesante cuando es disparada por el ventilador, ¿sí? Lean, ¿querés largar la otra pregunta? Creo que tiene que ver con cómo lo resolvemos. Bueno, vamos a la última pregunta. ¿Cómo solucionarían la sincronía? Ya tienen la opción para responder. Estamos hablando de este caso, ¿no? De este paciente que estábamos viendo nosotros, que lo vamos a ver a la sala, vemos que tiene este tipo de asincronía, el paciente tiene drive disminuido por la sedación, entonces tenemos que pensar qué opciones tenemos para solucionarlo, ¿sí? Tengan en cuenta que es un paciente que está yendo hacia la resolución de la patología porque tiene una reducción de la sedación, está estable, no tiene vasopresores, ¿sí? Entonces piensen las soluciones hacia ese lado, que va a variar de acuerdo a la situación clínica del paciente, y eso ya lo vamos a charlar. Bueno, va 50% todavía. Esperamos Bueno, un poco más. están tímidos ahora. Sí, mucha duda acá, ¿eh? Les cuento para los que no saben, Berkan se conecta desde Turquía. Es un colega kinesiólogo, terapeuta respiratorio desde allá. Se inició Espero que otra vez. espero que nos pueda entender, ¿no? Va ¿Cómo a va, 32%, Lean? se reinició, va a 32%. Vamos a esperar otra vez. Ah, ok. Fíjense, repasen si contestaron ya, si les da la opción para volver a hacerlo. Va a 42%, 45%. Vamos a esperar a que vote más de la mitad por lo menos. Dale. Se siguen cargando. 52. Bueno, 54. Finalizamos acá. ¿Cómo Ok. solucionar? Modificar la frecuencia respiratoria 15%, modificar volumen corriente 4%, modificar PIP 7%, A y B 61%, que sería modificar frecuencia respiratoria y volumen. Esa sería la respuesta. A y B son correctas, 61%, y aumentar el nivel de sedación 12%. Bien. Ahí de repente puedo ver la votación. Me da a mí la opción de dejar de compartir. Pero se me trabó la presentación. A ver. No, ahí estoy. Ahí estamos. ¿Siguen viendo el video? Bien. Acá lo que les quería mostrar está perfecto los comentarios que hacen, en lo que tenemos que buscar en el paciente que tiene drive ventilatorio.
es intentar modificar ese drive, ¿no es cierto? ¿De qué manera lo hacemos? Variando algunas situaciones. En este caso, lo que nosotros hicimos es bajar la frecuencia respiratoria, cosa de que el drive central del paciente tome el control de la ventilación, ¿sí? Así todo, dado el nivel de conciencia que tenía el paciente, gatillaba algunas respiraciones sin problema, pero cuando el ventilador activaba, el diafragma se activaba. Y les quiero mostrar una cosa en este video. Fíjense cómo en estos dos ciclos. Fíjense cómo en este ciclo que el paciente no inicia, ¿sí? Lo inicia el ventilador y acá se activa el diafragma. Fíjense la contracción tan vigorosa que hace el diafragma, ¿sí? En este caso no estaba medido, pero el swing esofágico o la presión negativa que genera el diafragma era de 15 centímetros de agua, un montón, cuando hace esta contracción pliométrica. Y fíjense cómo nosotros al reducir la frecuencia respiratoria, el paciente iniciaba los ciclos que iniciaba, el swing esofágico era muchísimo menor, ¿sí? Entonces, ahí vemos, si bien no abolimos totalmente la sincronía, lo que mejoramos es esta situación, ¿no es cierto? En los ciclos que el paciente podía iniciar, la contracción diafragmática era mucho menor a cuando el paciente respondía al trigger reverso, digamos, ¿sí? Volvió para atrás, ¿qué pasó? ¿Ustedes ven mi pantalla, sí? No. Sí, sí. Ahí estamos. Esto, fíjense otra vez la imagen como en las que iniciaba el ventilador, perdón, las que iniciaba el paciente, el swing esofágico es bastante menor a la imagen que vimos anteriormente, ¿no? Lo otro que les quería mostrar es lo que hicimos en este paciente, además de bajarle la frecuencia, fue pasarlo a un modo presión de soporte, donde el paciente tenía una frecuencia baja de 8 o 9 respiraciones por minuto, pero él las manejaba sin problemas. Sí, esa es otra opción en los casos en los que los pacientes tienen un drive conservado, ¿sí? Por más de que sea bajo. En este caso, bueno, tiene un drive bajo porque además estaba recibiendo sedación con dexmetomidina y fentanilo, que es un opioide. Ustedes saben que los opioides tienen una injerencia sobre el drive ventilatorio y pueden provocar este tipo de patrones, ¿sí? Lentos con mucha ganancia de volumen. Entonces lo que nosotros tenemos que ir pensando es de qué manera vamos a abordar esta sincronía. Les armé este pequeño cuadrito, ¿sí? Si quieren, obviamente la presentación va a estar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube. A ver. Perdón, estoy leyendo unas preguntas en el chat. Dice, valorar el B-level dada la frecuencia baja, sí, está bien, el BT expiratorio es gigante, sí, eso podría generar autodisparos en el caso de que la ansiedad sea muy baja. Cuando acumula Martín Hunter, gracias por conectarte. Hablas de la sensibilidad muy baja en la provocación de autodisparos. Cuando hay oscilaciones cardíacas, decir, está bien, ahí entendí. Sí, las oscilaciones pueden generar autodisparos em, cuando hay una sensibilidad muy baja, sí. Me aparece otra vez las preguntas, Lean. ¿Vos las tenés ahí habilitadas? Sí, la estoy sacando, no sé por qué se habilitan, pero ya la cerré. Dale. No, a mí no me deja avanzar la, la presentación. A ver, ahí estoy de vuelta. Ahí volví, pero espera que se me adelantó un montón. Está un loco, enloquecido el Zoom. Habíamos quedado acá. Esto. Bien, estábamos hablando de cómo abordar la sincronía.
Nosotros llegamos al ventilador con todo esto que estuvimos pensando, ¿no es cierto? El paciente bajo sedación, en donde vemos que hay un ciclo mandatorio y en el medio está pasando algo, sospechamos de un trigger reverso, entonces ¿qué hacemos? Vamos a ver, los inicios del ciclo son mandatorios, el patrón es repetitivo, se repite a lo largo de por lo menos 5 a 10 ciclos, el paciente está recibiendo pseudoanalgesia, no, no decimos que no presenta o alguno de estos factores, tendríamos que pensar en otra sincronía. Ahora, si cumple con todos estos factores, bueno, el paciente tiene drive, que es lo que nosotros hablábamos recién, si buscamos modificar frecuencia respiratoria, el volumen o la presión inspirada, o también podemos considerar cambiarlo en un modo espontáneo. Todas estas variaciones, no está demostrado cuál es la que tiene mayor efectividad. Modificar el volumen, modificar la presión inspiratoria puede de alguna manera resetear el centro neural y hacer que pueda acoplarse al ventilador. Bajar la frecuencia respiratoria sería darle la posibilidad al centro que tome el control, ¿sí? Y de esa manera disminuir esos momentos en los que el ventilador hace que el diafragma tenga esas contracciones violentas, que es lo que veíamos en el video con balón esofágico y después en la imagen como cuando el paciente podía iniciar el ciclo sin el estímulo del ventilador, el swing esofágico, la contracción era mucho menor, ¿sí? Entonces nos ahorramos un problema. Y en el caso en el que el paciente no tenga drive ventilatorio, porque la situación clínica es crítica, ¿sí? Un paciente que está hipoxémico, que está recibiendo mucha sedación, lo que aconsejamos o lo que proponen los autores y la bibliografía es bloquear al paciente para prevenir todo lo que puede provocar ese doble disparo, ese breath stacking en estos pacientes, ¿sí? Este gráfico era muy interesante, que me pareció lindo mostrárselos, pertenece al trabajo que estaba anteriormente, donde los autores lo que medían es este producto presión-tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con la energía o el trabajo que está haciendo el paciente, que ellos calculaban que en este caso el paciente tenía 21 centímetros de agua de producto de presión-tiempo, y que si lo sumaban a los ciclos durante un minuto en los que el paciente hacía el trigger reverso, sumaban 170 centímetros de agua de trabajo respiratorio, era un montón. Entonces era para tener en cuenta cómo esta sincronía puede generar este producto de presión-tiempo aumentado. Lo otro que les quería mostrar es en este trabajo en los que hablaban de la posible injuria que puede provocar el trigger reverso o el peligro de esta sincronía. Fíjense cómo en esta curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen, cómo acá se da el trigger reverso, ¿sí? Lo que estábamos viendo hace unos instantes, cómo el volumen aumenta considerablemente, la presión inspiratoria aumenta considerablemente, y lo que ellos veían a través de la observación directa del pulmón con tomografía por impedancia, dividían las dos zonas de zonas no dependientes, que serían la zona apical, la zona dependiente, que es la zona basal. Fíjense cómo el volumen, el desplazamiento de volumen se da desde la zona no dependiente a la zona dependiente, ¿sí? Esto es el fenómeno de Pendeloof, que lo habrán escuchado, y estamos hablando de una redirección del volumen, de esta ganancia de volumen importante, de zonas que siempre están bien aireadas y reclutadas, a zonas que tienen compliance regionales mucho menor y obviamente van a sufrir una injuria más importante. Y fíjense cómo en el ciclo que es mandatorio, donde no hay trigger reverso, fíjense cómo el volumen se mantiene igual en ambas zonas. Entonces esto es un punto también importante para tener en cuenta. Perdón, el gráfico no se ve muy bien, pero en el trabajo donde habían evaluado las maniobras de reclutamiento en pacientes con PIP y un grupo de baja PIP, que salió en el 2017, haciendo el análisis posterior, los autores se dieron cuenta que muchos de los pacientes que se murieron, que tenían una mortalidad alta, tenía que ver con esta sincronía, ¿sí? Fíjense cómo, otra vez, había los dobles disparos, había ciclos en donde no pasaba nada. Cuando había un doble disparo provocado por el trigger reverso, había doble ganancia de volumen y el acúmulo del mismo, ¿sí? Y los autores describían que en los momentos que se producía el trigger reverso llegaban a movilizar hasta 12 mililitros kilo de volumen. Y como bien sabemos, eso es bastante injuriante.
Así que bueno, de mi parte creo que era todo lo que les quería mostrar. Si surge alguna pregunta más en el chat, podemos tratar de hablarlo. Dice Martín, está bien, perfecto, lo que charlamos recién. Mientras piensan alguna pregunta, espero que haber sido claro y poder haberles aportado algo. Los invito a seguirnos en nuestras redes de sociales, tanto Instagram como Facebook y Twitter, con este usuario. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta, podemos permitirles abrir el micrófono si así lo quieren, o por el chat. Bueno, Berkan, sí, podríamos iniciar estudios para crear guías o algoritmos en estos sujetos, me parece súper interesante. Gracias por participar. Bueno. De todas las asincronías, ¿cuáles serían las más injuriantes? Pregunta Cintia. Bien, las asincronías más injuriantes van a ser los doble disparos principalmente, o las asincronías que vayan generando bread stacking. Amato en ese sentido hacía una aclaración interesante que decían que no solo el doble disparo genera bread stacking, o sea, esta suma de volúmenes, sino que hay otras situaciones también. Algunas asincronías por ejemplo, de flujo, de asincronías de flujo insuficiente. Ellos veían con tomografía por impedancia cómo había un pendulum y un bread stacking, un acúmulo de volumen en estas situaciones. ¿Sí? Entonces, todas las situaciones que generen una suma de volumen por encima del valor protectivo van a ser injuriantes, ¿sí? No solamente a nivel pulmonar, sino también por contracciones excéntricas del diafragma, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta. La diferencia entre trigger reverso con drive disminuido o entrainment. Bueno, eso no sé quién preguntó, pero es una buena pregunta, es lo que estábamos hablando hace unos minutos, que el trigger reverso estrictamente es cuando el diafragma responde al estímulo del ventilador, ¿sí? Y el entrainment es la discordancia entre las frecuencias de ambos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es eso nada más, digamos. Ahí Mario levantó la mano, Ah, Martín. ok. A ver, lo buscamos a Mario. A ver, Mario. Mario de la Fuente. Mario, ahí te estoy solicitando que habilites el micrófono si podés. Si no, Mario, puedes hacer la pregunta por el chat. O es que Sí. quizás se te activó la mano accidentalmente. Felipe, buena pregunta. Sí, el monitoreo de estos pacientes requiere estar presentes. Obviamente, si no lo vemos, no lo vamos a detectar. No usamos ningún software de monitoreo remoto todavía. ¿Sí? Es algo que probablemente en un futuro podamos acceder. Sería bueno tener un monitoreo más estricto y un software que nos ayude. Mariana, Para sí. sumar un poco a Felipe, hay en este momento varios prototipos de software que se están desarrollando para la detección automática de las asincronías, incluso algunos en Argentina, en España. Hay algunos ventiladores que incluyen algunas funciones que intentan ir a detectar y presentar las asincronías.
Es un tema muy complejo desde el punto de vista de la automatización. Hay muchos ruidos en los canales de comunicación. No todos los ventiladores permiten la toma de las señales para reinterpretarlas. Y este tipo de nuevos instrumentos de medical devices que se llaman, al ser instrumentos médicos y estar dando una información, es muy complejo el tipo de información que estás dando la toma de decisión que le propone a los profesionales a raíz de esa presentación de esos datos. Por eso imagínense que a ustedes un dispositivo X, ¿no?, está interpretando las señales del ventilador y decide que hay un tipo de asincronía determinado. Y les dice a ustedes, bueno, en este momento el paciente tiene trigger reverso con mucho apilamiento de volumen, es muy riesgoso lo que está pasando. Entonces van y en base a eso toman una conducta y cambian los parámetros del ventilador. ¿Qué pasa si en realidad está mal interpretando las señales ese dispositivo y está dando un veredicto equivocado? Y nosotros tomamos una conducta a raíz de esa mala interpretación del dispositivo. Es muy, muy difícil. Este tipo de dispositivos se están desarrollando, pero pueden tener muchas consecuencias si funcionan mal. Entonces, no es tan sencillo. Por eso tampoco todos los ventiladores no lo tienen. Si no, los ventiladores mismos podrían incluir en sus pantallas un monitoreo de las asincronías y no es algo que sea habitual. Claro, genial, gracias Nico. Respondiendo a Mariana, Mariana Janet, bueno, un poco lo que hablábamos, Mariana, de tratar de identificar el momento en el que surge la sincronía, ¿sí? Generalmente se da, hay varios tipos de presentación de esta sincronía, la más común es la que vimos, como a mitad del ciclo se produce la contracción del diafragma, ¿sí? Que se continúa. Dependiendo la fuerza de esa contracción, vas a ver algo parecido a un ciclado prematuro o un doble disparo, ¿sí? Pero lo importante es detectar que el inicio es mandatorio, ¿sí? El inicio lo hace el ventilador y después vas a ver la respuesta del diafragma como vimos en las imágenes, ¿sí? Bueno, espectacular. Bueno, quizás preferible operador dependiente. Diego, perdón, me perdí con tu pregunta. Bien, bueno, si no surgen más preguntas. Berkan, ¿vos nos escuchás? Can you hear? Berkan, can you hear us? Tiene la manito levantada, pero Mario, lo mismo, le mando para activar el... Mario, ¿querés consultarnos por chat? Porque no te enviamos la invitación para activar, pero no... Sí, Andrea, en este caso el volumen que movía el paciente era bastante interesante, 900 por encima del valor protectivo. Lo que hicimos fue bajar aún más la sedación, ¿sí? Y tratar de permitir las ventilaciones espontáneas, ¿sí? El paciente estaba tratando de salir. Esa es otra, ¿sí? Habilité el micrófono, Berkan, a ver por ahí si puede abrir. A Mario Permití. también le solicité, pero no lo deja, no sé, no lo pueden activar, parece. Bueno. Mario, ¿querés escribirnos por chat tu pregunta? Hello, dear. Ahora sí. Can you hear me? Yes. I'm sorry. Don't speak your language. Just I can speak English if you want. No lo escuché bien. Ok, Mario, no hay problema. Ahí, Andrea, en el ejemplo decidieron pasar la presión de soporte, pero el volumen espontáneo era de 900 mililitros
¿Esto no es peor? Pregunta. Sí, eso ya lo respondimos. Bien. Le dije que pudimos bajar la presión de soporte en este caso. Bien. Perdón, bajar el nivel de sedación y la presión inspirada. Que dice... Ah, Berkan, podés hablar en inglés. Ok. Hello there. I'm a respiratory physiotherapist in Turkey. I have 6 different intensive care management experience and master degree in cardiopulmonary field. I'm a member of ERS, International College of Experts, NIV, Society of Mechanical Ventilation, and local professional associations in Turkey. Other than that, my subworking areas are mechanical ventilation, artificial airway cleaning, and weaning and decanulation. When I become aware of the clinical deficiency, I started to think about asynchrony patient interactions. I can exemplify the patients under high dose inotrop, which I think it is vital importance in intensive care units. When you manage the air trapping and dynamic hyperinflation of patients whose inotrop recruitment decreased dramatically by %80. Thanks to dear Yuan and Leandra for this kind invitations and great you with respect. Thank you. Okay, I lost some parts. I can hear you fine. I'm sorry, Berkan. Maybe you can rate me later. Okay, no problem. Question is the passage Thanks. pressure and intrinsic beat. You always need to try to the patient go on expiration, and maybe you can, if you in shock, hemodynamic shock, and so much acidosis, can try to go down with the inspiratory time, give some plateau in the inspiratory time, some pause, okay, and that is going to wash out more CO2. I don't know if that is the question, okay, and maybe you can go with so much expiration time. I don't know if that is the question. Sorry. Berkan, maybe you can write the question for me. I can hear you. Era un comentario. Ah. Okay. Ah, okay. Great. Sí, bueno, es un poco lo que está diciendo el paciente con alta dosis inotrópicos y la hiperinsuflación dinámica puede generar más shock. Sí, eso es así, efectivamente. Y hay que controlar. Los pacientes más difíciles de manejar la hiperinsuflación o la PIP intrínseca son los pacientes obstructivos severos, digamos, ¿no? Y a veces lo que hay que tener en cuenta es que el impacto en la hemodinamia tiene que ver mucho con la compliance en ese momento. El paciente más complaciente tiene más impacto en la hemodinamia que los menos complacientes, porque el tórax y el parénquima absorben más, pero no es una situación que se dé con más frecuencia, digamos. Es algo que es manejable, digamos. Y si digamos, tenés una acidosis láctica, uno con la hiperventilación podría lograr algo, pero nunca va a terminar siendo efectivo. Se corrige el problema principal. Okay, this situation where that you talk about, Berkan, maybe you need to use neuromuscular block.
in this patient when the PV intrinsic is too high? No, no es común. It's not common to see. Thank you for the question and thank you for participating. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando, ¿te parece, Lean? Muchas gracias a todos por participar y a todas, un placer. Muchas gracias, esperamos Gracias. verlos nuevamente pronto. Saludos a todos. Thank you, thanks to you, welcome. Saludos, gracias. Queda todo grabado y lo subiremos a las redes. Saludos. Se volvió a abrir la pregunta. Gracias, gente. Hasta luego.